culta y asimilada, pero con abuelos de ambos lados que venían de una corriente religiosa que se llama los Hasidim. En el verano de 1941, la familia se va a visitar a los abuelos que viven en Drohobych, y en ese año y en ese momento empieza la persecución y la matanza de judíos en esa zona. Así es de que él ve morir en el jardín de la casa de los abuelos a la madre de 34 años, que ahí la matan, y al abuelo. Logran escapar el padre y el hijo. El hijo con 9 años, 8 o 9 años de edad, apenas cursaba primero de primaria. Se logran escapar a un campo cercano, posteriormente los atrapan y los llevan al campo de concentración de Transnistria. Ahí son separados y posteriormente cada uno escapa del campo por su cuenta, pero no se vuelven a ver hasta después de muchos años. Durante 3 años, este niño se dedica a vagabundear por los bosques de Ucrania. Trabajó para prostitutas, ladrones, contrabandistas, todo lo que se les ocurra en una casa. La única regla que tenía de vida era no quedarse demasiado tiempo en un solo lugar. En 1944, cuando los rusos toman el área, Aarón se une al ejército como asistente de cocinero. Finalmente termina la guerra, viaja cientos de kilómetros para llegar a su casa de vuelta, y él platica otra vez esta parte conmovedora de este hombre con una sensibilidad impresionante, que regresa a su casa a buscar a su padre y a su madre, sabiendo que quién sabe qué había pasado con el papá, y él mismo vio que mataron a la madre. Sin embargo, dice, tenía la fantasía de que iba a regresar a mi casa y me iban a estar esperando como si regresara de la escuela. Obviamente no encuentra a nadie, sigue vagabundeando hasta Yugoslavia, y finalmente en 1946, a los 14 años, aborda un barco a Ganá con destino a Palestina, que al llegar a Palestina los ingleses también capturan y lo mandan a un campo de refugiados. Finalmente sale del campo de refugiados, se va a una escuela agrícola y empieza a estudiar hebreo. Ahora, ustedes imagínense un niño de 9 años que dice que su lengua materna es el alemán, pero como se trataba de una familia culta, sus padres también hablaban francés, los abuelos hablaban yiddish, los habitantes de Bukovina hablaban rutenio, la lengua oficial del país donde nació era rumano. Como vivía entre los ucranianos, aprendió su lengua, luego estuvo en el ejército ruso y aprendió ruso, así que cuando llegó a Palestina, dice él, tenía la cabeza llena de idiomas, pero no poseía ninguno. O sea, qué riqueza conocer tantos idiomas, pero al mismo tiempo para un niño, qué confusión. Qué confusión no solo de la lengua, sino de su propia identidad. ¿Quién es Aarón Appel? Entonces, también en vista de esa historia personal, empieza su servicio militar, pero también su falta de experiencia en esto, o sea, todo este bagaje que trae atrás le hace muy difícil la adaptación, muy difícil. Fue de los inmigrantes que sufrieron mucho para adaptarse y para encontrarse a sí mismos, respetarse y aceptarse a sí mismos frente a unos códigos culturales completamente diferentes. Finalmente, bueno, aprende hebreo y años después dice que fue la mejor lengua que pudo haber adoptado para escribir, porque es una lengua severa, ascética, económica, en la que podía expresar sus sentimientos.
dice que si no hubiera aprendido el hebreo, no hubiera encontrado el camino hacia su judaísmo, es decir, hacia su propio judaísmo, con esa versión propia, ¿no? Él se considera más un escritor judío que un escritor israelí, porque nunca escribió sobre todos los temas que les platiqué en la introducción, ni de política, ni de la relación con los árabes, ni de los conflictos, ni de las guerras en Israel. Su tema fue el Holocausto. Pero el Holocausto desde una perspectiva muy diferente, porque él dijo: no puedo expresar lo que pasó. Fue tan terrible que si lo dramatizo demasiado, se gasta y pierde el valor. Entonces buscó unas técnicas que de lo que tratan es de desnudar, de desarticular. Sus personajes son lacónicos, casi mudos. Son personajes que están muy violentados espiritual, intelectual y emocionalmente. Algunas veces la trama no es continua y lo que quiere es reflejar esta destrucción, y así lo pone, del ser. Porque dice: el Holocausto no solamente fue un exterminio, sino fue una destrucción del ser humano. Entonces, él se dedicó a hablar sobre las consecuencias del Holocausto, es decir, cómo quedaron los personajes después de vivir esa experiencia tan traumática, o cómo estaban esos personajes antes del Holocausto, cuando se avecinaba y cuando estaban sufriendo todas las medidas de marginación que poco a poco los fueron deshumanizando. Entonces, se dice que trabaja, digamos, en el aro alrededor de él, pero no entra directamente. Ahora, eso es relativo. Y la otra cosa que hace es inventar personajes para hablar sobre el tema. Prefieren no contar sus propias historias, aunque tiene un libro que se llama La historia de mi vida, o una historia de una vida, y habla de algunas cosas que pasó, ¿no? Entre ellas, nunca se me quitó de la cabeza un concepto que él dice que la memoria no solamente es la memoria que guardamos en la cabeza, ¿no?, con los recuerdos, sino que hay una memoria del cuerpo. El cuerpo como reflejo de situaciones que se han vivido. Entonces él decía que incluso ya estando en Israel independiente, etc., muchas veces se daba cuenta que caminaba parapetándose pegado a los muros, porque su cuerpo tenía esa memoria de estarse escondiendo. Hizo cuentos de ficción maravillosos, tremendos, que le dan un carácter universal precisamente por ser de ficción, pero al mismo tiempo muy individualizado, porque resulta que son, aunque personajes inventados, personajes arquetípicos de todo lo que pasó. Y hay un libro que después les iré enseñando algunos de los textos. Este libro, que se llama Vía Férrea, es un libro que trata de un hombre que durante 40 años hace un circuito de viaje, donde va subiéndose a los trenes, que fueron los trenes que se ocuparon para llevar a los judíos al exterminio.
y va recogiendo las cenizas en los mercados y los tianguis que se ponen en las ciudades pequeñas por donde va deteniéndose. Va recogiendo los objetos que encuentra de los distintos judíos, pero en realidad su objetivo final es encontrar al asesino de sus padres. Es un libro escrito de una manera muy simbólica, porque además el número de capítulos corresponde al número de letras en el alfabeto. Los 40 años pues son como los 40 años en el desierto, ¿no? Bíblicos. Y no les cuento el final para que lo lean, pero es muy interesante. Finalmente encuentra al asesino, pero no les voy a decir qué pasa. Él dice que la escritura es lo que lo salvó y lo introdujo a sí mismo. Es a través de la escritura que construyó su identidad y que siempre vivió en la dialéctica entre el deseo de recordar y el deseo de olvidar, el deseo de revelar y el deseo de ocultar, porque pues muchas de estas experiencias son muy difíciles de expresar y revelar. Ya cuando tenía 21 años, es decir, 7 años después de que llegó a Israel, era muy común durante muchos años que familiares que habían perdido a familiares en el Holocausto escucharan el radio para ver y vieran las listas de sobrevivientes, porque seguía llegando gente. Y en 1953, imagínense, cuando tenía 21 años, ve en la lista el nombre de su papá. Va a buscarlo, está en un campo de trabajo para nuevos inmigrantes y el papá no lo reconoce inicialmente. Lo ve, el papá no lo reconoce y lo que pasa es que el padre nunca pensó que el niño había sobrevivido. Posteriormente, bueno, se casó con una muchacha argentina, ceramista, tiene 3 hijos y es profesor de literatura hebrea en la Universidad de Ben Gurión. Dice que entre sus hábitos está ir a un café que se llama el Café Peter. Dice que fue su primera escuela en Israel. Ella escribió un cuento que se llama Berta, hermosísimo cuento, dolorosísimo. ¿Y por qué le gusta el café? Porque en el barrio vive mucha gente que viene de la misma procedencia que él, y entonces la comida, los sabores, los olores y todo lo que se da en el café pues le recuerdan el lugar de donde viene. Philip Roth, en un libro que se llama El Oficio, un escritor, sus colegas y sus obras, dice: de hecho, todo lo que Appelfeld no es, nos arroja la suma de lo que es. A saber, un escritor desplazado, deportado, desposeído, desarraigado. Appelfeld es un escritor desplazado que escribe una narrativa desplazada que ha hecho del desplazamiento y la desorientación su tema más exclusivamente propio. Sus personajes tienen una conciencia herida, son seres dislocados que tienen bloqueadas zonas de la memoria, de la experiencia y de la conciencia. Son seres fragmentados y por supuesto no tienen nada de heroico. Incluso los diálogos son escasos, breves y lacónicos. Por sus características poseen una vida interior inefable y que no conviene a las técnicas del monólogo interior o el fluir de la conciencia. Y él, el propio Appelfeld, dice: mis historias no son sensacionales. Incluso algunas carecen de trama. Tienden a minimizar y reducir más que exagerar las cosas. Yo no puedo ofrecer
una literatura que brille, que provoque un efecto, ¿no?, de shock extravagante. Al contrario, mi tendencia y mi objetivo es quitar los acentos, quitar el dramatismo, porque voy en el sentido opuesto. Dice, si yo pudiera hablar de una literatura de bajo perfil, esa sería mi literatura. Esta literatura que está, ¿no?, rozando el suelo y no tiene nada de sensacional. Y más, dice, en un país que es una máquina de palabras. Así dice, ¿no? Que avienta palabras como si fuera una máquina. Entonces dice, ¿dónde estaría ubicada mi literatura? Se pregunta. Y bueno, les recomiendo muchísimo ese cuento de Berta, Silly, Historia de una vida, que es la historia también de una niña, Vía Férrea, les recomiendo muchísimo, Historia de una vida, y otra novela que se llama Badenheim, 1939.